amado, Señor, y es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí, Señor. No es por nuestras fuerzas, Señor, sino Sí, que Padre. has sido tú, Señor Tú amado, eres mi que Señor, que siempre, nos ha Señor, te proveído, acuerdas que de nos ha nosotros, Señor. estado acá, Siempre, papá, Padre lindo. bendito, Señor, nos da, Te Señor, damos esta a ti las salud, gracias, Padre mi bendito, Señor, nos da esta vida, porque eres Señor. fiel, Muchos tal porque vez en eres este día, maravilloso, Señor, ya no Padre. se levantaron, Señor, o Sí, algunos Señor. están postrados, Señor, Sí, en Padre. cama, Señor, enfermos, Señor, Pero pero tú, nos Señor, tienes por acá tu misericordia, para Señor, adorarte por tu y amor, bendecir tu Señor, es que nombre, estamos Señor. aquí, Señor. En el nombre de Nos Jesús. hemos reunido, Señor, Sí, para Señor. glorificar tu nombre, En el para nombre exaltar tu maravilloso de santo Cristo nombre, Jesús, Padre. Padre. En el nombre de Jesús, En el Señor, te nombre de damos Jesús, gracias, Señor, en esta pedimos, mañana, Padre, que tú Señor. hables a Gracias, nuestro Señor, corazón este respalda, día, Señor, pues tu amado. palabra, Sí, Señor, Señor. que seas tú hablando, Señor, que En el uses, nombre Padre, de mis Jesús. labios, mi boca, Señor, Sí, que Padre, todo te lo lo que yo hable, pedimos en el Señor, nombre sea inspirado maravilloso por tu de Espíritu Cristo Santo, Jesús. Señor, en el Gracias, nombre de Señor. Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a hablar de un tema que le he titulado: no importa cómo empiezas la carrera, sino cómo vas a llegar a la meta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, ¿verdad?, que en la vida secular hay equipos o hay corredores, ¿verdad?, que siempre se pone una meta, ¿verdad?, que van a correr o van a hacer algo y la meta es llegar al final, ¿verdad? Tienen que abstenerse de muchas cosas, por ejemplo, de comidas que tienen que ser comidas que no les caigan muy pesadas, sino que para que les dé energía, los fortalezca, ¿verdad?, para poder resistir, ¿verdad?, ya sea al juego que están emprendiendo o ya sea a la situación que están llevando, ¿verdad?, a cabo. En esto, en llevar la carrera en la vida cristiana, es cuando emprendemos nosotros a llevar la carrera en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos vamos a debilitar, nos van a venir problemas, nos van a venir situaciones difíciles, pero lo más importante es que Jesús está de nuestro lado, que Cristo está con nosotros y con Él vamos a poder llegar a la meta, ¿verdad? Vamos a poder llegar al final, ¿verdad? Y vamos a comenzar leyendo un versículo de la palabra del Señor que está en San Lucas 3:23. No sé si trajeron su Biblia, no. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer en Lucas 3:23 y vamos a ver el ministerio de Jesús, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 3:23. Pero el enemigo quería cortarlo. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, siempre el enemigo trata la manera de cortarlo, de que no se llegue a cabo ese ministerio que ya ha puesto en uno, ¿verdad? A Jesús cuando él nació, Herodes quería cortarlo, ¿verdad? Puso una orden que todos los que habían nacido tenían que morir, ¿verdad? Pero la mamá de Jesús tuvo que esconder a Jesús porque Herodes quería cortarlo. El enemigo siempre a nosotros nos va a querer cortar. Desde que estamos aún en el vientre de nuestra madre, el enemigo nos va a querer cortar, pero Dios ya nos ha escogido, dice. Él ya nos ha escogido para poder hacer lo que Él nos haya mandado llamar, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando comenzamos la carrera en el Señor, necesitamos afirmarnos. ¿Y cómo nos vamos a afirmar? Buscando de Dios, leyendo la palabra del Señor, buscándolo en oración, estar en vigilias, en ayunos, ¿verdad? Porque así es como nosotros tenemos que llegar a la meta con Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer San Lucas 3:23. Está en donde dice aquí. ¿En los rojos? Ajá, en Lucas, mire. En los rojos ahí. En el último, ahí. En San Lucas 3:23.
Aquí este es Mateo, Hechos, Juan, Lucas, ¿Y cuál versículo es? es 3, aquí está el 12, voy para acá, ahí está el 9, ahí denle un poquito más para atrás. Amén, gloria a Dios. Aquí, ahí está. 3:23. En Lucas 3:23 vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahí podemos ver que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Y cuando dice hijo se creía de José y hijo de Elí, es como la descendencia de donde nació Jesús, pero sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y no es que haya nacido, bueno, nació de mujer, pero, o sea, todo fue obra del Espíritu Santo cuando María quedó embarazada, ¿verdad? Pero acá lo que quiero llevar al punto es que Jesús mismo comenzó su ministerio, como quien dice, empezó su carrera a los 30 años, ¿verdad? Pero así cuando el Señor nos llama, no importa qué edad tengamos, si tenemos 15, 20, 30, 40, 50 años, el Señor nos habla, nos llama a servirle a Él, y Él tiene un propósito grande con nuestras vidas. No importa la situación que estemos pasando, no importa cuando el Señor nos escoge, cuando el Señor nos ha llamado a servirle, a comenzar esta carrera, necesitamos nosotros enfocarnos en el Señor, buscar de su palabra, buscarlo a Él en oración, y Él va a hacer la obra en nosotros para poder llegar nosotros a la meta. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos que llegar? Cuando Cristo venga y venga por su iglesia y nos vayamos con Él, ¿verdad? Porque sabemos que a Jesús, cuando Jesús estuvo aquí, fue golpeado, fue escupido, le decían que era blasfemo porque decía que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Los fariseos no creían que Él era el Hijo de Dios. Los mismos fariseos, a Él vino a predicarles a su Padre de los cielos, pero ellos no lo conocieron, ¿verdad? Por eso a nosotros fue por misericordia que nos ha llamado, porque no siendo pueblo de Israel, nosotros tenemos esa entrada, ¿verdad? Que Él les predicó a los que no eran de su pueblo. Tuvo que ir a otro. Haga de cuenta que, como quien dice, Él estuvo aquí en San Francisco, pero no le entendieron, y tuvo que ir alrededor a Oakland, a San José. Por eso es que nosotros tenemos entrada para llegar al cielo, donde Él está, donde Cristo está sentado. Pero dice la palabra del Señor que resucitó, dice, al tercer día, cuando el enemigo pensó que lo había vencido, cuando dijo, ya lo derroté en la cruz, ya está clavado ahí. El enemigo dijo, ya está ahí, ya murió, ya se acabó todo. Pero no se dio cuenta que al tercer día resucitaría. ¿Y cuál fue esa fue la victoria, verdad? Y esa es la promesa que tenemos todos nosotros, que juntamente con Él vamos a resucitar, ¿verdad? Tal vez dice la palabra que vamos a estar en vida y cuando venga Él seremos arrebatados, pero si llegamos a dormir, si llegamos a morir antes de que venga el Señor, dice que los muertos en Cristo resucitaremos primero y nos vamos a ir con Él. Los que hayamos creído en Él, ¿verdad? No lo hemos visto, pero hemos creído, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así es que esa es nuestra meta, que nos vayamos con el Señor, que no nos vayamos a una condenación, porque lamentablemente en estos tiempos si nosotros sin Cristo llegamos a partir de este mundo, de esta tierra, pero no queremos creer en el Señor, lamentablemente nos espera una condenación eterna, ¿verdad? Que es dura, ¿verdad? Decirle a una persona, ¿sabes qué? Si no crees en Dios, si no quieres arrepentirte, te vas a ir al infierno. Y dicen, no, pero si yo aquí estoy viviendo el infierno ya, pero
cómo estás viviendo el infierno con tanto problema que tengo, con toda situación que tengo. Aquí estoy ya en el infierno. No, esto no se compara nada en el infierno. En el infierno vas a estar allí y hay demasiada calor, vas a querer tomarte de perdiz un poquito de agua y no va a haber nada que te sacie la sed, porque la palabra del Señor dice que ahí estará el tormento de día y de noche. Y eso es lo que el Señor vino a hacer cuando mandó a su Hijo Jesucristo, lo envió y murió por nuestros pecados. Él quiere librarnos de esa condenación, de esa situación difícil, pero muchas de las veces creemos, yo he visto pues que muchos dicen estoy aquí en el infierno ya porque tengo tanto problema, pero no es eso, no es cierto eso. Necesitamos nosotros venir al Señor, creerle al Señor por fe, aunque no lo veamos, pero creerle al Señor, y Él es el que nos va a dar la victoria, la fortaleza para toda situación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y si dice en Colosenses, vamos a leer a Colosenses 3:1. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Nosotros tenemos que llegar a la meta, no importando cómo lleguemos, lo importante es que lleguemos, ¿verdad? Aunque nos caigamos, aunque el enemigo nos quiera venir a poner tropiezo, aunque nos vengan desánimos, aunque nos vengan situaciones duras, necesitamos seguir adelante, avanzar. No que nos queremos tirados, no que nos quedemos ahí derrotados, sino que el Señor nos quiere ver en victoria, nos quiere ver bendecidos, nos quiere ver prosperados, nos quiere ver alegres, contentos, gozosos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Colosenses 3:1. Y dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Aquí tenemos la palabra que nos dice que busquemos a Cristo, ¿verdad? Porque Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Imagínense, cuando nosotros llegamos a la meta, cuando seguimos esta carrera y vamos a llegar a la meta que es Cristo, vamos a estar a un lado del Señor, que dice que está sentado a la diestra de Dios, el Padre. ¿Verdad? Esa es nuestra meta, eso es lo que el Señor quiere. Que no nos vayamos a una condenación, sino que nos vayamos con Él y nos gocemos con Él mismo. Porque cuando Él murió, cuando resucitó, vino y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? El Señor lo glorificó, el Señor lo puso a un lado de Él. Y eso es lo que para nosotros, todos nosotros los que hemos creído en el Señor, eso es lo que quiere el Señor. Que estemos con Él, que no nos vayamos a esta condenación, porque esa condenación es solo para el enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, para el diablo y sus demonios y todo eso. Es para ellos, para nosotros no, para nosotros es la vida eterna, para nosotros es lo que el Señor quiere, el bien para nosotros, ¿verdad? No queremos el Señor no quiere que nadie se pierda. A todos se nos ha hablado de la palabra, y por eso es que nosotros, ¿verdad? Salimos a las calles a evangelizar, a llevar la palabra del Señor, y es para todos, ¿verdad? Ya cuando el Señor nos ha llevado a un conocimiento más de la palabra y tenemos ese deseo de ir a compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros, hagámoslo. No nos quedemos con lo que hemos aprendido, con lo que hemos nosotros recibido de parte de Dios. No nos quedemos con eso adentro, sino que vayamos y hablemos también del Señor, porque eso nos va a bendecir a nosotros también y nos va a fortalecer poder sacar lo que el Señor ya nos ha dado, nos ha entregado en nuestras manos, ¿verdad? Entonces hay que glorificar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Él está de nuestro lado y Él va a ir peleando con nosotros en todo tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver también otro punto del llamamiento de Moisés, ¿verdad? Moisés
no sé si ustedes conocen la historia de Moisés, que Dios lo llamó a él para sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Moisés fue llamado por Dios cuando tenía 80 años, ¿verdad? Era ya grande, se podría decir, ya no, podría decir, ya no va a durar mucho, ¿verdad? Pero tenía 80 años cuando el Señor le llamó para que sacara al pueblo de Egipto, porque su pueblo estaba esclavizado, ¿verdad? Ya dice la palabra del Señor que lo tenía esclavizado por Egipto por 400 años estuvo esclavizado, ¿verdad? Y vamos a leer en Éxodo 3:4. En Éxodo 3:4 vamos a leer cómo el Señor le habla a Moisés, ¿verdad? Para poder servirle a Dios. Así que cuando el Señor lo llama a uno, no necesariamente tiene que estar joven. Vamos a leer Éxodo 3:4, capítulo 3, versículo 4. No necesariamente tiene que estar uno joven, ¿verdad? Sino que el Señor lo llama a uno cuando es niño. A Jeremías se le reveló en sueños a él y lo llamó cuando él era un niño. Y el Señor le dijo a Jeremías, habla mi palabra. Y Jeremías le dijo, Señor, pero yo soy un niño, le dije. Y el Señor le dice, no digas que eres un niño, porque yo he puesto mis palabras en tu boca. Así que el Señor nos llama a todos. Y no tener miedo de hablar de la palabra del Señor, porque dice que cuando uno habla, el Espíritu Santo a través de nuestra boca, Él es el que va a hablar. No va a ser uno. El Espíritu Santo va a tomar el control de nuestra boca, de nuestros labios, y cuando estemos hablando, el Espíritu Santo habla. Éxodo 3:4. Amén. Cuando el Señor nos limpia, cuando el Señor nos llama, nos hace ese llamamiento, esta carrera que emprendemos, esta carrera que es llegar a la meta, a contra viento y marea necesitamos nosotros estar firmes y seguir a Cristo. Una vez que nosotros le servimos a Dios, ahí vamos a ver nosotros que el Señor está de nuestro lado y que Él va a ser nuestra fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces Éxodo 3:4 y dice la palabra del Señor: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Amén. Ahí dice la palabra que Moisés estaba cuidando el ganado, ¿verdad? Y dice que vio una zarza ardiendo allá a lo lejos. Y dijo, ¿qué estará pasando ahí? Y fue a ver. Y fue donde Dios le habló aquí. Y fue donde lo llamó, donde le dijo, ve y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Verdad? Y él dice la palabra, dice que él dijo, Señor, pero ¿cómo voy a ir yo si yo soy tartamudo, no tengo palabras para ir a Faraón ni hablar para poder sacar al pueblo? A tu pueblo eran demasiadas personas, era demasiado pueblo de Dios que estaba ahí esclavizado. Dijo, ¿cómo voy a sacar tantos de ahí? Pero el Señor vio el potencial que Moisés tenía, ¿verdad? Asimismo en nosotros, el Señor ve potencial en nosotros. Muchas veces decimos, yo no puedo hacer aquí, no puedo hacer esto. No, pero el Señor nos ve un potencial que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros nos podemos ver en el espejo y decimos, no, yo no creo que pueda hacer eso. Pero el Señor nos mira ya como vencedores, como ganadores, como que ya lo vamos a hacer. Nos dice el Señor, tú lo puedes hacer, ¿verdad? Y en Éxodo 7:7, vamos a leer Éxodo 7:7. Ahí mismo en ese libro, nomás vamos al 7, al capítulo 7 y al versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Así es que el Señor no tiene
no tiene favoritos, no tiene que diga uno, pero si a él lo usa bien, a mí no me usa tan bien. No, el Señor nos usa a todos por igual, ¿verdad? Todo es que uno se deje guiar por la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a leer Éxodo 7:7. Amén. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Amén. Amén. Aquí podemos ver que Moisés era de 80 años y Aarón de 83. Aarón era su hermano, el que le ayudó a llevar a cabo el ministerio que el Señor le puso a Moisés. ¿Verdad? Era como quien dice su mano derecha. ¿Verdad? A través de Aarón el Señor obraba. Y Moisés solamente le tenía que decir que hiciera Aarón y Aarón lo hacía. Pero varias veces Moisés llegó a Faraón a decirle a Faraón que dejara libre al pueblo de Israel. Pero Faraón no se le endurecía el corazón, porque dice el mismo Señor que Dios mismo le iba a endurecer el corazón a Faraón para que vieran que Dios era el que estaba en el asunto, que Dios era el que hacía. No es que iba a ser el hombre, ¿verdad?, que le ablandara el corazón a Faraón, sino que iba a ser Dios mismo. Pero Dios mismo iba a usar a Moisés para que sacara al pueblo, ¿verdad? Entonces, Moisés corrió la carrera para poder llegar a la meta. ¿Y qué carrera fue? Fue que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Tuvo luchas y pruebas, porque no fue fácil poder hablar con Faraón para que dejara ir libre a su pueblo. Y una vez que dejó libre al pueblo de Israel, Faraón también tuvo luchas con el mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando iban en camino a la tierra prometida que Dios le dio al pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés. Viendo los milagros que Dios hizo, abrió el mar rojo, les dio maná del cielo, les dio carne, porque ellos decían, nos venimos a morir al desierto y allá estábamos mejor en Egipto. Egipto es el mundo, ¿verdad? Egipto, ellos decían, mejor regresemos a Egipto comíamos bien, nos llenábamos bien, y aquí venimos a comer, no venimos a comer tan bien, y que maná del cielo, y no sabían qué comida era el maná del cielo. Pero Dios quería a ellos probarles su corazón, que de verdad lo amaban a Él, ¿verdad? Los pasó por el desierto, y Dios podía hacer que llegaran como en unos 30 días a la tierra prometida, pero los hizo pasar por el desierto para mirar qué había en su corazón. Por eso fue que el pueblo de Israel no llegó la mayoría que estaban ya adultos, no llegó a la tierra prometida donde Dios los llevaba. ¿Por qué? Porque estaban tan arraigados de su corazón de Egipto que cuando Dios los puso a prueba, como que dice, no pasaron la prueba, ¿verdad? Se quedaron en el desierto, muchos murieron ahí, y los que llegaron a la tierra prometida donde Dios los llevaba fueron los jóvenes o los que nacieron ahí, porque dice que los tuvo 40 años en el desierto para poder llegar a la tierra prometida, y pudieron haber llegado en 30 días o pudieron haber llegado en 20 días, pero quería primero probar los corazones del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, nosotros también el Señor nos prueba, a nosotros el Señor también nos dice, a ver, vamos a ver, hijo, Él sabe nuestra capacidad, pero Él nos quiere ver qué tan firmes estamos en el Evangelio, qué tan firmes estamos en la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso es que cuando nos venga la prueba, la lucha, las situaciones difíciles, nosotros tenemos que agarrarnos más del Señor y no soltarnos de Él, estar firmes en Él, porque sin Dios no somos nada, ¿verdad? Sin Dios
mentimos sin Dios, hacemos cosas que la verdad no son agradables delante de Dios, y nosotros mismos nos engañamos muchas veces, ¿verdad? Aunque diga uno el más hombre perfecto de decir yo no hago esto, yo hago caridades a personas, yo pues trato la manera de portarme bien con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, en mi casa no falta la comida, yo trabajo, mi patrón siempre me dice, oh, buen trabajo, haces buen trabajo, pero siempre no somos perfectos, ¿verdad? Nadie dice la misma palabra de Dios, no hay ni un perfecto en la tierra, ¿verdad? Además, a Cristo cuando estuvo en la tierra le dijeron, maestro bueno, y el Señor le dijo, bueno, dice, bueno solamente es mi Padre que está en los cielos. Imagínense, Cristo Él no tuvo pecado cuando estuvo en la tierra, ni un pecado tenía, y a Él le dijeron, bueno, y Él mismo dijo, bueno, dice, solamente es mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Así es que nosotros somos pecadores, nosotros somos lo peor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él escogió lo peor para deshacer lo que aquí en este mundo, según se le llama, que es bueno, ¿verdad? Pero el Señor nos transforma, el Señor nos cambia, el Señor nos liberta, el Señor nos da de su gracia, nos da de su paz. Y eso es lo que en esta mañana estamos impartiendo el tema, que es: no importa cómo empiezas la carrera, sino cómo vamos a llegar a la meta. No importando en qué situación estemos, sino que nos aferremos a Cristo para poder llegar a la meta, para poder llegar a Él, para poder tener esa intimidad sinceramente con Él, porque Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar, Él nos va a llevar a otro nivel cuando nosotros de verdad queremos cambiar. Cuando nosotros de verdad queremos servirle, cuando nosotros de verdad queremos ya dejar de hacer lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Lo que estamos muchas veces nosotros mismos solos nos engañamos porque estamos queriendo aparentar una cosa con los demás, pero nosotros mismos estamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Y Dios nos está viendo, aunque no nos esté viendo, aunque no me esté viendo mi esposa, aunque no me estén viendo mis hermanos, pero si Dios me está viendo en lo íntimo de donde nadie me está viendo, nosotros mismos nos estamos engañando, ¿verdad? Pero siempre cuando nosotros le fallamos al Señor, porque todos los días fallamos al Señor, cuando le fallamos al Señor, nuestra oración tiene que ser: Señor, perdóname porque en este día te he fallado. Tal vez uno dice, no le fallé, pero siempre fallamos. Por eso es que necesitamos venir delante de Dios cuando oramos, darle gracias primero y después pedirle perdón. Señor, perdóname porque he fallado delante de ti. Perdóname, Señor, porque no era digno de poder estar delante de ti, pero tú me has escogido, tú me has hecho digna delante de ti o digno delante de ti. Y que el enemigo no venga a decirnos a nuestra mente: mira ahora cómo estás, y antes lo que hacías, mira aquí, mira. No, reprendámoslo en el nombre de Jesús. No, el Señor me ha limpiado, el Señor ya me ha transformado, el Señor me ha dado ya la victoria. Tú no tienes arte ni parte delante de mí, ni que vengas a meterme todo eso en mi mente, en mi corazón, porque yo le estoy sirviendo a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que ahora ya le sirvo, ahora ya me ha hecho diferente. Amén. Que no venga el enemigo a querer a ponernos en nuestra mente cosas que ni siquiera la estamos pensando, y de repente cuando viene y nos mete en la mente, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a leer otro versículo de la palabra del Señor que dice en Deuteronomio 34:7. Está a 2 libritos de ahí. Deuteronomio 34:7. Amén. Vamos a ver aquí cómo el Señor fue cómo se llevó a Moisés, ¿verdad? Cómo fue que terminó Moisés en su carrera cuando el Señor le llamó. Amén. Vamos a ver cómo es que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Todo es que el Señor pone ya una parte que Él nos habla, que Él nos llama, y ya nosotros tenemos que poner la otra parte de poder
servirle a Él, de poder esforzarnos en agradarle a Él, porque ciertamente Él es el que pone en nuestro corazón servirle, pero ya está en uno si quiere hacer la voluntad de Él. Amén. Entonces vamos a leer Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca oscurecieron, ni perdió su vigor. Imagínense, 120 años tenía Moisés cuando terminó, como quien dice, su carrera, su ministerio, por lo que el Señor lo llamó. Él tenía 120 años. Y la palabra del Señor dice que Él no miró la muerte. Él no murió, el Señor se lo llevó. Dice que lo llamó a un monte que fuera allá a verlo y ya no regresó, ya no bajó. ¿Verdad? Él se lo llevó, no sé cómo se lo llevaría, pero se fue con Él. No murió. ¿Verdad? ¿Quién no quisiera ¿verdad? Esa dicha de poder que el Señor le hable? Ven para acá, mijito, ven para acá, Francisco, ven, Janet, o ven, y le hable y se vaya allí arriba y que diga, ¿y a qué horas va a bajar? Y no baja, y está esperando uno que baje y no baja, pasa un día, 2 días, 3 días, ya se preocupa uno y dice, voy a ir a buscarla, a ver qué pasó, y lo va a buscar por cielo, mar y tierra y nada. ¿Y por qué? Porque el Señor se lo llevó sin ver muerte ni nada, y van a andar buscando el cuerpo, ¿dónde estará? No sé, el Señor mismo se lo llevó. Y dice la palabra que el Señor mismo lo enterró porque si lo dejaba, como el pueblo de Egipto venía de una tierra donde idolatraban ídolos, idolatraban tantas cosas ahí, el Señor se lo llevó porque si no lo iban a idolatrar a Moisés, ¿verdad? Lo iban a hacer como un Dios. Por eso el mejor el Señor se lo llevó, ni vieron su cuerpo, no vieron nada, para que no la gente no le idolatrara, ¿verdad? Para que no fuera de tropiezo, porque solamente tenemos un Dios que está en los cielos, ¿verdad? No tenemos otro Dios más, sino que a Dios Todopoderoso, que es tripartito, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que es un solo Dios, pero son 3 en uno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Y vamos a tener otro punto aquí con cómo es que el Señor le habló a Pablo, a Saulo de Tarso. ¿Verdad? Vamos a leer en Hechos 9:3 al 5. Vamos a ver la historia de Pablo, cómo le habló el Señor, cómo lo transformó, cómo es que él comenzó su carrera. ¿Verdad? Ya vamos viendo a Jesús, cómo él fue que comenzó su ministerio aquí en la tierra a los 30 años. Ya vimos a Moisés, él comenzó a los 80 años. Y ahora vamos a ver a Pablo, cómo el Señor lo transformó, cómo el Señor es tan lindo con aquellos que no quieren saber nada de Dios, que blasfeman al Señor, es a los que más usa el Señor. Hechos 9, capítulo 9, versículo 3 al versículo 5. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver una historia que el Señor obró, ¿verdad? En Pablo. Muchos conocen ya la historia de Pablo, muchos no, pero vamos a verla en pasos agrandados, ¿verdad? Vamos a leer en Hechos 9, 3 al 5. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice, mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Gloria a Dios. Aquí vemos a Saulo, que más adelante se le dice, le cambia el nombre, que es Pablo, ¿verdad? Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos, que perseguía a los creyentes de Dios, ¿verdad? Él a diestra y siniestra los agarraba, los golpeaba, los mataba, ¿verdad? Él, según era un maestro de la ley, que sabía de la palabra de Dios, pero no había tenido ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Aquí dice que él iba cabalgando en su caballo. Él ya había matado a muchas personas, a muchos cristianos, a muchos hombres de fe que murieron por tener esa fe en Cristo. Y dice que Pablo iba en su caballo cabalgando, iba a Damasco a agarrar a otros cristianos. Pero ¿qué pasó? Se le apareció Cristo en el camino. Lo tiró del caballo, le habló y le dijo: ¿por qué me persigues? Y él no veía a nadie, pero solamente escuchaba la voz. Dice la palabra del Señor que quedó ciego él después de que el Señor le habló. Y iba con otros soldados, porque iban a una ciudad para agarrar a los cristianos, para golpearlos, para matarlos, para hacerles lo que él quería, ¿verdad? Por andar predicando a Cristo. Pero nunca él se imaginó que iba a tener un encuentro con el Señor. Dice la palabra que solamente los que iban con ellos oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y no oyeron qué le dijo a él, sino que solamente escucharon una voz, pero no entendieron qué es lo que estaba hablando. Pero Pablo sí oyó, sí entendió que él estaba hablando, por qué lo perseguía el Señor, ¿verdad? Pablo arrastraba a los seguidores de Cristo, los golpeaba, los mataba, los apedreaba. No le importaban los seguidores de Jesús. Pero cuando él se convirtió, cuando el Señor tuvo la misericordia, ¿verdad?, de él, porque él, según sabía mucho de ley, sabía mucho de Biblia, pero él pensaba que estaba haciendo bien en ir a atacar a los cristianos, a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Él fue transformado, y la palabra del Señor dice que Pablo era maestro de la fe y era fariseo de fariseos. Tuvo de maestro a Gamaliel, un hombre que era de gran autoridad y era doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Dice la palabra que Gamaliel era un hombre, ¿verdad?, respetuoso, era un doctor de la ley, imagínense, sabía bastante de ley, y Pablo fue su alumno, ¿verdad? Llegó a ser maestro de la ley también Pablo. Pero imagínense, cómo siendo maestro de la ley, cómo iba a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios tan grande que alcanzó a Pablo, que le dio ese razonamiento, porque Pablo exactamente estaba cegado, ¿verdad? No podía ver que él no estaba en la verdad, que era un fariseo que solamente quería hacer como que él no tenía ningún pecado, sino que los otros eran los que estaban pecando contra Dios, ¿verdad?, contra Cristo. Pero el Señor tuvo la misericordia de él, de alcanzarlo, y comenzó su carrera, y el Señor lo usó, ahora sí que él es uno de los que el Señor usó más, ¿verdad? Hizo él varios libros de los que podemos ver en la Biblia. Él es el autor, ¿verdad?, que el Señor le habló a través, usó su vida de él y lo usó, ¿verdad? Entonces no importa nosotros cómo podemos venir al Señor, lo importante es que nosotros nos dejemos guiar por Él, dejemos que Él sea el que sea nuestro maestro, para que nosotros podamos aprender de Él y que podamos hacer las obras que Cristo hizo aquí, ¿verdad? Que cuando haya nuestros compañeros de trabajo, cuando andemos allá en la calle, que
no miren a nosotros nuestros defectos, sino que miren a Cristo en nosotros, ¿verdad? Que vean hoy, ya ahora se comporta diferente, ahora ya no es como era antes, sino que verdaderamente seamos transformados por la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor en 1 Corintios 9:24, vamos a leer 1 Corintios 9:24, Más adelantito. más adelantito de la... Amén, gloria a Dios. Necesitamos nosotros entonces ser transformados por Cristo, ¿verdad? Y correr esta carrera. Y a modo que nosotros la obtengamos, ¿verdad? La carrera en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pues Cristo es el que nos va a dar la fortaleza, Cristo es el que nos va a guiar a toda verdad. En Él está la verdad, en Él está la vida. Amén. 29:24. Vamos a leer 1 Corintios 9:24. Y dice la palabra del Señor, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Verdad? Aquí dice, ¿verdad? Que humanamente todos corren, ¿verdad? En el estadio, cuando hay una carrera, una competición, todos van corriendo y todos quieren, ¿verdad? Ganar el premio, pero solamente hay uno que se lleva el premio, ¿verdad? Y aquí dice la palabra, corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros tenemos que correr la carrera en Cristo Jesús, a modo de que la obtengamos, que aunque el enemigo venga y nos quiera poner en nuestra mente que retrocedamos atrás, no retrocedamos, sino que a modo de que tengamos en nuestra mente de llegar a la meta que es Cristo y obtener la corona, ¿verdad? La corona de vida que el Señor nos tiene preparados allá cuando nos vayamos de este mundo, de esta tierra. El Señor tiene lugar. Dice la palabra que el Señor nos tiene mansiones, ¿verdad? Preparadas allá. Si no tuvimos aquí nosotros una casa grande, o que decimos, "Oh, sí quisiera tener una casa grande donde mis hijos estuvieran bien y donde nosotros viviéramos bien", pero no, eso nunca se va a llevar a cabo. Pero dice la palabra que el Señor Jesús ya nos tiene ya preparados una mansión. Si es que todo lo de aquí va a pasar, todo, humanamente todo va a pasar, pero lo que no va a pasar va a ser allá lo que el Señor nos tiene preparados allá. Ya vamos a estar por una eternidad ya, para siempre. Aquí el hombre dura 50, 60 años, 80, por lo mucho 90 o 100 años, ¿verdad? Pero allá vamos a estar ya por una eternidad con el Señor. Allá vamos a estar contentos, alegres, gozosos de lo que Dios va a hacer en nosotros. Pero si llegamos a la meta que es Cristo, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer otro versículo donde dice Corintios 9:25 al 27. Ajá, Corintios 9:25 al 27. Ahí mismo en ese versículo. No, en primera, ahí donde estaba el versículo que seguía. Este sí, entonces. 9:25. 9:25. Y dice la palabra: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria a Dios. Así es que todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿verdad? Para poder llegar a la meta. Nosotros asimismo también tenemos que abstenernos, ¿verdad? De ya no seguir pecando, de ya no seguir haciendo cosas desagradables delante de Dios, ¿verdad? Eso es nuestra abstenencia, tenemos que abstenernos de eso, tenemos que hacer la verdad, ¿verdad? Que es Cristo, para poder obtener esa corona incorruptible, porque dice a la verdad, aquellos que les dan coronas corruptibles, esas se echan a perder, ¿verdad? Pero la que nosotros estamos llegando a esa meta va a ser una incorruptible, que esa no, aunque pasen los años, pase lo que pase, esa la vamos a tener por siempre, ¿verdad? Así que dice, de manera yo corro, dice, no como a la aventura, dice. O sea, a la aventura no es como ir a hacer y sin propósito, sino que tenemos que tener un propósito, ¿verdad? Para poder hacerlo, sino que el propósito de nosotros es Cristo, y de poder crecer en el ministerio que el Señor nos ha dado. Amén. No golpeando al aire, sino que golpeó mi cuerpo, dice, no haciendo cosas que no me van a llegar a ningún lado, ¿verdad? Sino que tengamos nuestra propia meta, que es Cristo. Nuestra meta es Cristo. Lo primero es Cristo, ¿verdad? Antes que cualquier cosa, es Cristo. Antes que que nuestro carro, que nuestros hijos, que todo, primero es Cristo. Cristo primero. Si lo tenemos a Cristo, vamos a tener todo lo demás, ¿verdad? Muchas veces ponemos, ¿verdad?, las cosas materiales en primer lugar, nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre, o podemos tener en primer lugar otras cosas y menos a Cristo. Pero nuestro primer lugar tiene que ser Cristo, ¿verdad? El que sea primero, que si tenemos a Cristo, todo nos va a salir bien, todo vamos a estar en victoria, con gozo, con alegría, ¿verdad? Todos vamos a estar bien, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí voy a leer solo dice en 2 de Timoteo 4:7, dice el mismo Pablo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Aquí dice Pablo que él ha guardado todo, ¿verdad? Ha guardado los mandamientos de Dios, ha trabajado para el Señor, se ha guardado, ha peleado, ¿verdad?, las batallas que el enemigo le ha puesto, y dice la palabra que a él, por predicar la palabra, lo golpeaban, lo sacaban de aquí, lo llevaban para allá. Cuando usted tenga tiempo, lea la historia de Pablo, para que vea cómo él sufrió por llevar el evangelio, pero a él no le importó nada. Él lo que tenía en su mente era la meta de Cristo. Era, como dice aquí, he peleado la buena batalla. ¿Cuál batalla? La batalla era que, aunque le hayan venido las pruebas, la lucha, las dificultades por predicar a Cristo, él llegó a la meta. Dice, ahora, dice, me espera la corona de justicia, dice, y a todos aquellos, dice, les espera a todos los que aman su venida, a todos aquellos que quieren y anhelan estar con el Señor aquel día cuando Él venga, ¿verdad? O si antes no ha venido y nosotros nos vamos primero, pues lo importante es que nos vayamos con Él, como le decía hace rato. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que anhelemos llegar a la meta, que corramos, pero no corramos así como a la de arriba, sino que corramos en Cristo Jesús, que no nos avergoncemos de Él donde quiera que andemos. Entonces vimos ya 3 puntos, ¿verdad? La vida de Jesús, vimos el llamamiento de Moisés, vimos el llamamiento de Pablo, ¿verdad? Aquí tenía otro, pero por el tiempo ya no me va a dar tiempo de darlo, ¿verdad? Pero quisiera que la verdad que pues nos pusiéramos esa meta, ¿verdad? De que no importando cómo empezamos
en el Evangelio, no importando en qué situación estamos, sino que nos agarremos de esta carrera, que no es fácil. Sé que no es fácil, pero Cristo está con nosotros. Si está Cristo con nosotros, vamos a llegar a la meta. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Poder llegar a la meta, no importando cómo empecemos, no importando cómo caminemos, no importando cómo corramos, pero lo importante es llegar a la meta. Y aunque desmayemos, aunque nos vengan los pensamientos de regresar atrás, sino que nos esforcemos en llegar a la meta y esforcémonos en llegar a lo que es a la vida eterna, a Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie para orar y pues pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé la fortaleza para poder llegar a la meta, para poder correr de tal manera que el Señor nos guarde, que el Señor nos limpie, que el Señor nos dé de su gracia, ¿verdad? Y que en todo tiempo, en todo momento Él nos guarde, nos limpie nuestros pensamientos, nos limpie de toda situación, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, Señor.